Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy te voy a estar mostrando la forma que yo utilizo para confirmar mis entradas, a mis operaciones en trading, en cualquier tipo de mercado, activo financiero y temporalidad que estés utilizando. Así que si esto te interesa, quédate hasta el final del vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, pues traders, ya estamos en el gráfico y vamos a estar viendo estas confirmaciones de entrada que yo personalmente utilizo en mi día a día en los mercados. Como bien he dicho antes, es extremadamente importante que comprendas que sirven para cualquier activo financiero, es decir, cualquier tipo de mercado, y esto también se va a estar adaptando a las distintas temporalidades, porque todo el proceso es el mismo en cualquier tipo de contexto, así que no te preocupes por estas cosas. Ahora bien, es muy importante que tengas en cuenta que lo que estaremos viendo en este vídeo es las confirmaciones de entrada, tanto para entrar en compras como en ventas, ya que como sabréis en trading podemos hacer operaciones a la larga en compras o a la baja en short, que es en ventas, aprovechándonos de cuando también el mercado baja, cuando el precio baja también podemos sacar rentabilidad. Ahora bien, dicho esto, es importante que para realizar confirmaciones de entrada tengamos ya una estrategia de entrada con zonas de entrada y sobre todo sepamos identificar las direcciones del mercado, las direcciones del precio. Para ello tienes cantidad de vídeos completamente gratuitos en el canal donde hablo de todas estas cosas detalladamente. Yo te recomiendo muchísimo que utilices la estructura del mercado y la oferta y la demanda. En este vídeo no me puedo parar a explicar todas las estrategias porque es muy pero que muy extenso y me sobreextendería sobre este tema, pero sí que vamos a ir al grano con lo que vienen siendo las confirmaciones de entrada para que una vez tengas una posible dirección y una estrategia con puntos de entrada puedas confirmar si quieres estar entrando en esa misma zona o no. Así que vamos con ello. En un primer momento vamos a entender que tenemos dos tipos de entrada y hoy nos vamos a estar centrando en las confirmaciones. Como bien he dicho antes, en el caso, por ejemplo, de acuerdo de una tendencia alcista, tenemos este tipo de entrada, bueno, este tipo de escenario, mejor dicho, donde aquí tenemos muy probablemente una zona de demanda. A ver que marquemos por aquí. Esto es una zona de demanda, ahora ya no es muy probable, ahora aquí sí que la tenemos 100% porque lo que tenemos es un rango de acumulación lateral que se rompe al alza y nos crea un fuerte impulso desde el punto A hasta el punto B. Este impulso es un impulso alcista que nos ha creado un gran desplazamiento del precio hacia el alza y nos ha dejado con varias ineficiencias y con fuertes velas, con fuertes cuerpos de velas. Por esta razón esto es una zona de demanda, se está inyectando muchísimo capital en compra aquí. ¿Qué ocurre? El precio llega a nuestra zona de demanda, que es justo aquí, y nosotros queremos comprar. Tenemos el primer tipo de entrada, que sería una entrada por riesgo, que es tal cual el precio llega a nuestra zona de demanda, entramos y listo, y esta sería nuestra entrada, no habría nada más en qué preocuparse. ¿Y qué ocurre? Que esto en muchas ocasiones, si tenemos una muy buena estrategia, puede funcionar muy pero que muy bien, pero en otras a veces haría falta una confirmación, ya que nosotros no podemos saber si el precio va a reaccionar correctamente en este punto y se va a dar la vuelta, porque como estamos viendo aquí viene de un fuerte movimiento bajista, entonces no sabemos si el precio va a seguir bajando o de repente aquí va a subir, porque a veces las zonas de demanda no son lo suficientemente fuertes como para parar caídas tan grandes como la que tenemos aquí a continuación. Por lo que, ¿qué ocurre? Que con las entradas por riesgo como esta tenemos la preocupación de que el precio no pare, continúe bajando y nos vayamos en stop loss y perdamos, ¿de acuerdo? Esa es la preocupación. No obstante, esto también sirve igualmente, puede ser completamente rentable de esta forma, siempre y cuando tengas una buena estrategia con buenos puntos de entrada, buenos requisitos y más cositas que hemos estado viendo en otros vídeos. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos cuando buscamos entradas por confirmación? Lo que estamos es sobre asegurándonos de que esta zona va a ser fuerte. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Lo podemos ver haciendo un zoom a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Nosotros esto lo vamos a estar monitoreando en cualquier temporalidad que sea, ¿no? Tú en cuanto ves, por ejemplo, que tu estrategia se está dando y se está acercando a la zona que tú tienes previsto comprar o vender, en vez de directamente comprar o vender, como hemos visto que hemos estado realizando en este momento justo aquí, lo que vamos a estar haciendo es entrar en menores temporalidades.
poco importa la temporalidad en la que estamos. Si estamos en la temporalidad, por ejemplo, de 15 minutos, nos vamos a ir a la temporalidad de 5 minutos, de 3 minutos o de 1 minuto. Y si esto lo estábamos viendo en la temporalidad, me lo invento, de 4 horas, pues nos vamos a ir a la temporalidad de media hora, de 1 hora, de 15 minutos, para ver lo que viene siendo este panorama interno que tenemos aquí, para hacer un zoom y tener también la información de lo que está pasando en menores temporalidades justo en esta zona, de cómo el precio está reaccionando a nuestra zona de demanda donde nosotros tenemos planeado estar comprando. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros siempre vamos a estar buscando una confirmación en el caso de que queremos entrar por confirmaciones. Esta confirmación va a ser un cambio de estructura. Esto probablemente en una menor temporalidad se vea de la siguiente forma. Y es que se vea como el precio está bajando y de repente llega a lo que es nuestra zona de demanda, ¿de acuerdo? Es decir, esta parte que tenemos aquí que acabo de marcar y esta otra parte es exactamente la misma. Para no confundirnos vamos a eliminar esa otra y vamos a ponerlos en otro color, vamos a ponerlo en color azul. Entonces estas dos partes son exactamente la misma, simplemente que una la estamos viendo en una mayor temporalidad y no tenemos tanta información porque no hay tantos números de velas, y si queremos ver más velas y más información debemos de bajar de temporalidad, así que bajamos de temporalidad, vemos más velas, más información, más movimiento en el precio, y lo que podemos ver es como tenemos una estructura que es bajista. Al menos en este tipo de escenario, porque el precio está bajando. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros esto es bajista? Pues porque tiene puntos máximos, ¿de acuerdo? Que son cada vez más bajos que el punto máximo que tenemos anteriormente. Y lo mismo ocurre con los puntos mínimos. Son cada vez también más bajos que el que tenemos a la izquierda, ¿de acuerdo? Este punto mínimo que estamos viendo justo aquí, que estoy rayando y tachando ahora mismo, es más bajo que esta parte de la izquierda. Entonces, esto nos indica que cada vez tenemos puntos estructurales más bajos que los anteriores y estamos en la estructura bajista. Ahora bien, el precio llega a nuestra zona de demanda, y es que puede pasar dos cosas. Una, que simplemente el precio continúe bajando, y en este caso quienes hayan entrado por riesgo perderían porque el precio baja y se van en stop loss. O dos, que el precio empiece a reaccionar, y gracias a nosotros estar viendo el gráfico en una menor temporalidad podemos ver esta información, podemos ver si está reaccionando o no. ¿Cómo sabremos si está reaccionando? Pues lo sabremos ya que de repente lo que podemos empezar a ver es cómo hay un rango de acumulación, un rango lateral de indecisión donde el precio no sabe si subir o bajar, tenemos máximos iguales, mínimos iguales. Puede que en muchas ocasiones tengamos una manipulación de los mínimos para estar induciendo y manipulando muchos traders que piensen que realmente el precio va a ir a la baja, pero no, esto simplemente sea una manipulación, y después lo que tengamos sea un cambio en la estructura. Esto va a ser lo más común, una manipulación del periodo lateral que ha habido en el periodo de indecisión, de reacción. Tenemos un periodo de indecisión, el precio no sabe si subir o bajar, se acumula en rango lateral con mínimos y máximos iguales, el precio manipula los mínimos. Y a continuación lo que podemos ver en muchas ocasiones es que el precio después nos cambia la estructura. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, tenemos máximos que son cada vez más bajos y de repente aquí se nos estaría creando un máximo más alto que los anteriores máximos, por lo que esto es un cambio de estructura de alcista a bajista, y estamos viendo cómo efectivamente el precio estaría reaccionando en esa zona de demanda y podríamos buscar operaciones en compras. Esto no siempre lo va a hacer, a veces pues simplemente va a seguir bajando y entonces no entraríamos en compra, pero si ocurre esto y tenemos ese cambio de estructura, tenemos ese máximo más alto que el anterior, vemos que el máximo anterior se encuentra aquí y de repente este es más alto, lo que vamos a estar esperando es que el precio retroceda, y en cuanto retroceda vamos a estar entrando en compra en este momento. En este momento nosotros entraríamos en compra y listo, y aquí tendríamos la operación por confirmación. Esto se estaría realizando en esta misma zona de la misma forma, únicamente lo estaríamos viendo en menores temporalidades para ver cómo está ocurriendo esta reacción, ¿de acuerdo? Este cambio de estructura
que podría estar ocurriendo aquí, pero que si no cambiamos de temporalidad no lo sabemos si existe un cambio de estructura, por lo cual un cambio de dirección o no. Así que esta sería mi primera forma de confirmar si vamos a estar entrando en compra o no en una zona de demanda. Esto también lo podemos utilizar en las zonas de oferta y sería exactamente así, ¿no? Si esta zona roja es nuestra zona de oferta y el precio llega a ella y nosotros no queremos entrar por riesgo, es decir, entrar sin confirmación, lo que podemos hacer es bajamos de temporalidad y vamos a buscar si ocurre este cambio de estructura que tanto estamos viendo aquí. Como veis, os voy a traer un ejemplo del día de hoy completamente real, donde vais a poder ver exactamente esto, cómo ocurre de la misma forma, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar de temporalidades, vamos a mover todos estos dibujos que hemos hecho aquí, que se nota de sobra que no vamos para la rama de las artes, sino para la rama de análisis, y lo que podemos ver a continuación, ¿de acuerdo?, es lo siguiente. Podemos ver perfectamente cómo aquí estamos en una fuerte distribución bajista y de repente llegamos a una zona de demanda, ¿de acuerdo? Todo esto es una zona que tenemos aquí de demanda, donde el precio una vez estuvo y en cuanto estuvo nos creó un fuerte impulso, nos creó fuertes movimientos con fuertes velas alcistas. ¿Qué ocurre? En cuanto el precio vuelve a tocar este tipo de zonas, pues reacciona. ¿Qué va a pasar? ¿El precio va a reaccionar y va a subir? Sí, lo ha hecho, pero en otras ocasiones no tiene por qué hacerlo y puede continuar bajando. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es irnos a menores temporalidades y esperar exactamente esto que acabamos de decir. Y es que si eliminamos todo esto, podemos ver lo que hemos estado comentando antes, que tenemos pues en esta bajada una estructura bajista con puntos máximos que son cada vez más bajos y puntos mínimos que también son cada vez más bajos. Vamos a estar marcándolos. Máximo, de acuerdo, aquí. El siguiente máximo, ¿cuál es? Este de aquí. Estupendo. El siguiente, este de aquí. Son puntos máximos que nos está dando el precio en esta temporalidad más pequeña y estamos viendo cómo son cada vez más pequeños, más bajos que el anterior. No pequeños, sino que cada vez se encuentran a un precio más bajo. Lo mismo ocurre con los puntos mínimos. Aquí los estamos marcando, ¿de acuerdo? Son cada vez más bajos, por lo cual esto es la estructura bajista. ¿Qué estamos esperando? Que el precio llegue a nuestra zona de demanda, que hemos marcado anteriormente que era una de estas zonas, ¿de acuerdo? Lo estamos marcando ahora rápidamente, y que tengamos ese cambio de estructura. ¿Dónde estaría ocurriendo ese cambio de estructura? Realmente ese cambio de estructura estaría ocurriendo si se rompe este punto máximo que no habíamos marcado correctamente, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Si se rompe este punto máximo, tendríamos un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque son máximos que son cada vez más bajos y en cuanto tengamos un máximo más alto dentro de una zona de demanda, eso nos indica que hay una reacción positiva a la zona de demanda y que probablemente tengamos fuertes movimientos al alza a partir de ese punto. Así que lo que vamos a estar haciendo es esperando, esperamos, ¡pum! Se rompe este máximo y conseguimos un máximo que ya de primeras es más alto. No sabemos si va a seguir subiendo o no, pero de primeras es más alto. Por lo que una vez que tenemos ese cambio de estructura, lo que vamos a estar haciendo es esperar el retroceso del precio para estar entrando en compra. Es decir, justo aquí que el precio nos está retrocediendo es donde nosotros aprovecharíamos para entrar en compra. ¿Por qué aquí? Pues porque tenemos una nueva zona de demanda, una nueva zona de acumulación de rango lateral. Si nos fijamos, aquí el precio sube y baja. Tenemos varias mechas, tenemos varias velas en la misma zona que muestran indecisión y al final se rompen hacia el alza con una fuerte vela seguida de otras velas alcistas. Esto es una zona de demanda, así que entraríamos en este tipo de zonas después del retroceso que nos genera este cambio estructural donde teníamos altos cada vez más bajos y de repente tenemos un alto más alto y aquí nosotros estaríamos entrando en compra por confirmación, ¿de acuerdo? Por lo que en esta ocasión sí que estaríamos confirmando nuestra entrada y obtendríamos aquí nada más y nada menos que lo que viene siendo pues nuestra operación, ¿de acuerdo? Incluso con doble posibilidad de entrada. Así que aquí tenemos esta confirmación que quiero que la estudiéis, quiero que la memoricéis y que entréis en cualquier gráfico de cualquier activo financiero que os guste analizar y os fijéis. Es muy importante que esto lo estéis haciendo siempre y cuando tengamos una estructura de mercado clara
y visual. Si esto no es claro, si no es visual, si no podemos identificar la estructura del mercado, no pasa nada. Simplemente no vamos a estar entrando en esa operación en el caso de que nosotros hubiéramos querido confirmar. Como bien he dicho antes, esta confirmación se puede aplicar para cualquier tipo de situación. Aquí tenemos una situación distinta donde el precio está llegando a esta zona de oferta. Si nos fijamos, hay fuertes distribuciones bajistas, lo podemos ver aquí perfectamente. Hay una base, es decir, un periodo de acumulación lateral entre estos mínimos y estos máximos, y el precio rompe hacia la baja, por lo que continúa con esta distribución del precio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos nada más y nada menos que una zona de oferta, porque al final vemos que ha roto hacia la baja justo aquí y ha continuado dándonos movimientos bajistas y velas bajistas, fuertes caídas en el precio, y además pues tenemos la acumulación, ¿no? Un periodo en rango lateral. ¿Qué es lo que vemos? El precio va a llegar nuevamente a esta zona de oferta, además después de inducir los máximos asiáticos, que esto para algunos os será familiar, para algunos ya sabéis que existe una estrategia en la que utilizamos la manipulación de máximos o mínimos asiáticos, por lo que esto sería un punto a favor. Así que nosotros lo que estaríamos buscando aquí son ventas, es decir, especularíamos que en esta zona el precio va a ir a la baja, porque nos encontramos en una tendencia bajista con fuertes movimientos bajistas en una zona de oferta, y además tenemos los máximos asiáticos, que esto forma parte de una estrategia avanzada de manipulación de liquidez. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer directamente esta venta, pero es lo mismo de siempre. Esto en muchas ocasiones puede llegar a funcionar súper bien, pero en otras, pues el precio puede continuar subiendo. Y si nosotros queremos buscar una confirmación, lo que haríamos sería tan sencillo como irnos a menores temporalidades. En este caso me voy a la temporalidad de 1 minuto porque es en la cual puedo ver mejor la estructura de mercado. Voy a quitar el indicador de las sesiones, y lo que vamos a estar viendo es exactamente lo mismo una vez más, la estructura del mercado con impulsos, retrocesos máximos que son cada vez más altos y mínimos que a su vez también son cada vez más altos, ¿de acuerdo? Porque al final el precio en esa pequeña parte pues es alcista hasta que llega a nuestra zona de oferta con estos mínimos que son puntos que son iguales o más altos que los anteriores. ¿Qué ocurre? El precio llega a esta zona, también tenemos máximos obviamente más altos que los anteriores, pero el precio llega a esta zona y de repente aquí lo que estaría ocurriendo es que tenemos un mínimo más bajo que el anterior. Daros cuenta, este era el mínimo más bajo anterior y aquí estaríamos teniendo un mínimo más bajo, por lo cual tendremos un cambio de estructura. Lo estamos viendo a continuación porque ya dejamos de tener bajos, es decir, puntos mínimos que son cada vez más altos, sino que ahora aquí tenemos un punto mínimo más bajo que el anterior, y este punto mínimo es válido porque formaba parte de la estructura anterior alcista, por lo que una vez ocurre esto, lo único que vamos a estar buscando es una buena zona de oferta. Ahora que ya tenemos la confirmación de que el precio está reaccionando fuertemente aquí, vemos que hay una fuerte distribución, vemos que hay una fuerte caída, más fuerte que las anteriores, porque las anteriores son unas pocas velas y no se mueven mucho, y en esta vemos como se mueven mucho más y las velas son más grandes y potentes, y después que el punto mínimo es más bajo que el anterior, por lo que se ha roto la estructura y tenemos un cambio de estructura de alcista a bajista. Así que ahora lo único que queda es esperar a que el precio nos dé un retroceso y entrar en una zona válida, en una zona de oferta válida. Por ejemplo, esta de aquí, que coincide con un bloque de órdenes normal o un bloque de órdenes en quiebre y tiene también pues liquidez. Así que una vez tenemos la confirmación, nos bastaría con entrar con el stop loss por encima del último punto máximo y el take profit en los mínimos. Aquí tendríamos nuestra entrada y ya si dejamos que el precio avance, nos vamos a take profit prácticamente instantáneo. ¿Por qué? Gracias a la confirmación, ¿de acuerdo? Si hubiéramos entrado por riesgo sin ningún tipo de confirmación hubiera estado excelente, pero en otro caso el precio nos hubiera podido sacar sin ningún tipo de miramento y estaríamos perdiendo una operación que si lo hubiéramos confirmado probablemente eso no hubiera ocurrido. Fijaros, por ejemplo, en esta zona de aquí, si el precio sube y nosotros entramos en venta nada más, el precio llega a esta zona, lo que puede ocurrir en el caso de que no busquemos confirmaciones
es que directamente nos vayamos en stop loss. En cambio, esto con una confirmación es más difícil de que ocurra, ya que pues estaríamos esperando a la reacción del precio en menores temporalidades y a ver si la zona está siendo lo suficientemente fuerte o no. De todas formas, conforme llevemos más tiempo habrá que tener en cuenta más cosas como la dirección del día y los puntos de liquidez, que en este caso pues son estos máximos, y es por esta razón que el precio continuó hacia el alza. Pero en definitiva, la confirmación nos sirve para evitar este tipo de despistes. Así que dicho esto, de verdad, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, espero que te haya ayudado un montón y que a partir de ahora puedas confirmar tus operaciones de una forma práctica, sencilla y fiable. Así que si te ha gustado, deja un like, suscríbete y nos vemos en los próximos. Yo soy Alex Flamas, un saludo y adiós.